Sí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 29 al 30, donde dice de esta manera en el nombre de Jesucristo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y luego, ya para terminar en el 31, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Quiere decir que para esto de orar sin cesar es para, como dice en Mateo 26, 41, en Juan 16, 22 y en Hechos de los Apóstoles 4, 29, 30, es para que nosotros seamos librados o guardados de la tentación, para no entrar en tentación, para que Dios nos conceda lo que le pidamos en el nombre de Jesús, para que nuestro gozo sea completo y para que nosotros podamos hablar con valentía y de nuevo la palabra del Señor. Ahora también en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 26 al 27, nos habla también el Señor acerca de otra ganancia, otra bendición que vamos a ganar, a tener, si oramos sin parar, sin cesar. Capítulo 8 de Apóstol Pablo a los Romanos, versículo 26 al 27. Y dice de esta manera, en el nombre de Jesucristo, gloria a Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones lo sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Sí, o sea que el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, en los que queremos orar o en los que oramos, el Espíritu Santo intercede por nosotros porque a veces no sabemos qué pedir y a veces no sabemos cómo pedir, porque lo que es bueno para nosotros puede que no sea bueno para otras personas, o diciéndole de otras palabras, lo que es bueno para nosotros humanamente hablando puede no ser bueno para nuestra salvación. Entonces nosotros no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo que está en nosotros sí lo sabe. Entonces por eso esa es otra de las bendiciones que vamos a ganar si oramos sin cesar. Y eso de orar sin cesar significa orar sin parar, orar sin terminar, orar sin final, orar todo el día, orar toda la vida, orar cada segundo de nuestra vida. Amén. Y ahora, ¿cuál debe de ser nuestra actitud al orar? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud al orar? Porque hay unos que dicen, ¿y cómo voy a orar? Y hay muchos que oran, pero oran con un corazón doble, con un corazón falso, con doble ánimo, sin fe. Entonces, la palabra de Dios nos dice también cuál debe de ser nuestra actitud al orar. Y vamos a ver ahí en Santiago capítulo 4, versículo 2 al 38. Amén. Y allí dice de esta manera, Santiago capítulo 4, versículo 2 al 38. Dice de esta manera, en el nombre precioso de Jesucristo. Dice, gloria a Dios, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. De tal manera que nuestra actitud debe de ser siempre humilde. Sí, perdón, era hasta el 8, no era hasta el 38. Es Santiago nomás, Santiago, capítulo 4, versículo 2, era hasta el 8, pero leímos hasta el 10. Sí, de todos modos, el punto es que no debemos de tener doble ánimo. No debemos de ser soberbios, no debemos de estar pidiendo nomás para nosotros, para gastar, para tener, para pasarnos la suave, sino que debemos de pedir primeramente por los intereses de los demás, por los intereses de nuestra salvación, por los intereses de la salvación de todas las almas, de todos los hombres que no han recibido esa salvación preciosa que solamente puede venir de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, y limpiar nuestros corazones y limpiar nuestras conciencias y nuestras mentes y afligirnos y lamentarnos y llorar delante de nuestro Dios, que nuestra risa se convierta en lloro y nuestro gozo en tristeza, para que Él, el Señor, nos exalte. Bendito sea el nombre de Jesús. Esa es una de las actitudes que debemos de tener delante de nuestro Dios. Sí, una de las actitudes y pedir, para poder pedir cosas de provecho y con toda humildad. Bendito sea el nombre de Jesús. En el Salmo 138, versículo 6, también nos habla la palabra de Dios acerca de la actitud que debemos de tener, humildad. Bendito sea el nombre de Jesús. Salmo 138, versículo 6. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en esta porción de la Escritura, en el nombre de Jesucristo. Salmo 138, versículo 6 dice de esta manera, en el nombre de Jesús: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si nosotros vamos a orar con una actitud altiva, con una actitud soberbia, Dios no nos verá, Dios no nos escuchará, sino todo lo contrario, Dios nos mirará de lejos. Podemos orar 1 hora, podemos orar todo el día, podemos orar 1 segundo, pero si nuestra actitud es hipócrita, es soberbia, es altanera, altiva delante de Dios, nuestra oración no será escuchada. Bendito sea el nombre de Jesús. Y si pedimos para gastar en nuestros deleites y placeres, en nuestros deseos, tampoco nos escuchará el Señor, ni nos concederá lo que le pidamos, aunque lo pidamos en el nombre de Jesús. Porque la actitud del hombre al orar es muy importante delante de nuestro Dios. Ahí en el Salmo 138, versículo 6, dice que debemos de estar sin soberbia de corazón. En Proverbios capítulo 3, versículo 34 al 35, también nos habla el Señor. Proverbios capítulo 3, versículo 34 al 35. Dice que no debemos de tener ninguna
cosa de soberbia ni de burla delante de Dios. Amén. Proverbios capítulo 3, versículo 34 al 35. Vamos a leer lo que dice la Escritura en esta parte. Y dice de esta manera en el nombre de Jesús. 33 al 34. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Amén. Ciertamente dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Quiere decir que Dios se burlará de los burladores, pero Dios le dará gracia a los humildes al orar, aunque sea un solo segundo durante el día, porque muchos hoy en día quieren orar horas y horas y horas. Muchos quieren orar todo el día, muchos quieren orar toda la semana, muchos se van a las montañas a orar, pero Dios no nos está pidiendo eso. Dios pide que oremos sin cesar, pero en la manera donde tengamos que estar, porque esa idea de retirarse para orar continuamente, para orar de día y de noche, no todos la pueden lograr, no todos lo pueden tener. La mayoría de los seres humanos debemos de trabajar, tenemos ocupaciones, y si Dios supiera que no podemos orar sin cesar, no nos pediría esto. Pero la Biblia nos habla de parte de Dios y dice que debemos de orar sin cesar. Quiere decir que aún trabajando podemos orar, aún en la escuela podemos orar, aún en la calle podemos orar, donde quiera que estemos, aún acostados, dice el salmista, en mi cama, aún en mi cama, meditaba en los dichos de tu boca. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiere decir que podemos orar acostados, parados, hincados, sentados, trabajando. Podemos orar aunque estemos platicando con otras personas. Pero nuestro corazón debe de estar limpio de toda burla, de todo engaño, de toda soberbia, de toda altanería, y pedir cosas que nos aprovechen, como lo hemos visto en su bendita palabra. Amén. Y Dios dice, aquí dice que Él dará gracia. Amén. Él dará, y a los humildes dará gracia. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Si yo estoy orando con un espíritu de burla, de escarnio, entonces Dios lo único que me dará será escarnio y burla. Pero si yo estoy orando con un espíritu de humildad, entonces Dios me dará gracia delante de Él, y no solamente delante de Él, sino también delante de los hombres. En Mateo capítulo 6, en Mateo capítulo 23, versículos 8 al 12, Mateo capítulo 23, versículo 12, vamos a ver otra situación de estas. ¿Cómo debemos de orar? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Verdad? Porque a veces oramos, como dice Santiago, y no recibimos. Y decimos, ¿por qué no recibo? Si me la paso orando, oro de día, oro de noche, me levanto y me hinco, me paro y me hinco, pero ¿cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Qué es lo que estoy pidiendo también delante de Dios? Sí, porque no todo lo que pidamos nos lo va a conceder. Tiene que ser de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su plan. Y tenemos que limpiar nuestros corazones, como dice Santiago, de toda burla, de todo engaño, de toda soberbia, de toda hipocresía, para que Dios nos pueda escuchar. Mateo 23, versículo 12, dice de esta manera en el nombre de Jesús. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? Estas cosas quiere Dios
cuando el hombre se acerca a Él. Hay hombres, hay personas que dicen, es que no podemos orar de pie, no podemos orar en el trabajo porque hay mucha distracción, porque hay mucho esto, hay mucho lo otro. No, sí se puede. Si la palabra de Dios nos invita a orar sin cesar, es que sí se puede. Podemos apartarnos y aún conversando con las demás personas, sí podemos orar sin cesar. Y aún podemos también limpiar nuestra mente de todo engaño, de toda hipocresía, de toda soberbia y pedir cosas que convienen a nuestra vida espiritual y a la vida espiritual de las demás personas. Podemos pedir cosas de acuerdo a la santa voluntad de nuestro Dios. Y entonces es cuando Dios nos concederá todo lo que le pidamos en el nombre de Jesús, porque Él dice que Él dará gracia a los humildes. Amén. Porque Él dice que Él al altivo lo mira de lejos, pero al humilde, ¿verdad? ¿Qué dice? Al humilde, dice, y Jesús le dijo, perdón, 23:12, gloria a Dios, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Delante de Dios, humillarse es delante de Dios, no delante del hombre, delante de Dios. Y si lo podemos hacer, debemos de luchar. Tal vez no sea fácil, pero debemos de luchar. Y si lo logramos, entonces seremos enaltecidos de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. También ahí en Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 6, vamos a leer otra situación de estas. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo debe ser nuestra actitud delante de Dios? Mateo 6, capítulo, gloria a Dios, capítulo 6, versículos 7 y 9. Déjenme, lo encuentro en el nombre de Jesucristo. Mateo 6, versículos 7 al 9. Ok. Dice de esta manera, en el glorioso nombre de Jesús. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Y lo dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Lo primero que debemos de hacer al orar, y vuelvo a repetir sin cesar, en donde quiera que nos encontramos, es reconocer que nuestro Padre Celestial es nuestro verdadero Padre por excelencia, creador, espiritual, proveedor, sanador, solucionador de problemas. Es nuestro verdadero Padre espiritual. Eso es algo de lo que nuestro Dios quiere que hagamos al orar delante de Él. Y que no usemos vanas palabras, que no usemos mucho palabrerío como los gentiles, como las gentes que oran con doblez de ánimo, que piensan muchos de ellos que por hablar, o mejor dicho, que con hablar mucho van a poder engañar a Dios. Nosotros debemos de estar conscientes que nunca vamos a poder engañar a Dios, y que si nuestro corazón es falso delante de Dios, es altivo, es soberbio, o que no reconoce la grandeza de nuestro Dios como nuestro Padre Celestial, no vamos a recibir lo que pidamos. Entonces, por eso el Señor dijo, al orar ustedes no usen vanas repeticiones como los hipócritas, como los gentiles, sino que cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y al hacerlo así, nosotros santificaremos con nuestro testimonio y con nuestra vida y nuestras palabras el nombre de nuestro Dios. Amén. Y Dios nos dará gracia
y Dios responderá nuestras peticiones, porque Él sabe antes de que pidamos lo que vamos a pedir, aún que ni siquiera lo necesitamos, Él lo sabe, de tal manera que Él nos lo va a conceder siempre y cuando lo pidamos en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, reconociendo a nuestro Dios como nuestro Padre celestial y alabándolo, santificando su nombre. Amén. Ahora, vamos a ver otras preguntas que muchas veces nos hacemos. ¿En qué posición debo de orar? Muchas veces hay muchas personas que dicen, no, tenemos que orar de rodillas. Y otros dicen, no, pues es que de rodillas no, pero sentado. Y otros dicen, bueno, si no oras de rodillas, puedes orar sentado. Y no, vamos a ver lo que dice la Escritura, porque hay mucha confusión acerca de esto. Muchos quieren durar muchas horas de rodillas y no pueden. Les gana el dolor, les gana el cansancio. Otros quieren orar sentados y también se cansan. Otros quieren orar acostados y hasta llegan a dormirse. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios verdaderamente acerca de esto. La religiosidad nos enseña y nos ha enseñado toda la vida que es mejor orar de rodillas y que si oramos de rodillas vamos a recibir todo lo que pidamos porque estamos postrados o arrodillados delante de Dios. Eso es bueno, pero vamos a ver lo que dice la Escritura. Amén. Para no errar. Y vamos a empezar leyendo ahí en Lucas capítulo 18, versículo 35. El Evangelio de San Lucas capítulo 18, versículo 35. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Lucas capítulo 8, versículo 35. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lucas capítulo 18, perdón. Ya se me había olvidado. Capítulo 18, versículo 35 de el Evangelio de Lucas. Lucas, aquí lo tengo ya. Permítanme poquito. Lucas, capítulo 18, versículo 35. Gloria a Dios. Y dice de esta manera en el nombre de Jesús. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó a qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús, Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callara, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Quiere decir que sentados podemos orar sin cesar. Si nos cansamos, vamos a ver que podemos orar también de pie, no solamente sentados. Ahí en Lucas capítulo 18, versículo 35 al 38. También. Perdón, en Lucas capítulo 18, 35 al 38 vimos que el ciego de Jericó estaba sentado. Entonces en Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52, Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52, vamos a ver cómo oraron estas personas. Amén.
el ciego oraba sentado. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Vamos a ver aquí cómo oraban estas personas. Bendito sea el nombre de Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendieron para que se callase. Bueno, esto es lo mismo de que pasó allá en Lucas 18, 35 al 38. Pero en Hechos capítulo 2, versículo 8, Hechos de los Apóstoles, bendito sea el nombre de Jesús. Este ciego estaba sentado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 2. Ok, ténganme poquita paciencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Hechos, capítulo 2, versículo 2. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Hechos, capítulo 2, versículo 2. Dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En esta porción de la palabra de Dios nos dice que estaban sentados también, ¿sí? Y en Isaías, en Marcos capítulo 10, 46 al 52, iban de pie ellos. Si lo leemos, iban de pie y orando también, alabando a Dios. En Isaías capítulo 38, versículos 1 al 2, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, bendito sea el nombre de Jesús, capítulo 38, versículos 1 y 2. Vamos a ver qué pasó con este hombre que estaba orando. Vamos a ver cómo estaba orando este hombre. Sí, ya vimos que se puede orar sentados, ya vimos que se puede orar parados. Hechos de los Apóstoles, Isaías capítulo 38, versículo 1 al 2. Isaías capítulo 38, versículo 1 al 2, dice la palabra de Dios de esta manera, en el nombre de Jesús. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová, y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que has sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Sí? Quiere decir que Ezequías oró acostado, porque él estaba acostado. Aquellos hombres en Marcos 10, 46 al 52, Marcos 10, 46 al 52, ellos oraron de pie, oraron de pie. Y en el ciego Bartimeo,
en Lucas 18, 35 al 38, él estaba sentado. Quiere decir que podemos orar caminando, podemos orar, sentados, podemos orar en pie y podemos orar también acostados. Pero aún hay más. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 19, versículo de 23, ahí vamos a ver de qué otra manera podemos orar, para que nosotros no estemos pensando que no se puede orar sin cesar. Sí se puede orar sin cesar, bendito sea el nombre de Jesús. Primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 23. Dice de esta manera en el nombre de Jesús. 23. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Seúl, en Secú, preguntó, diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y una respondió, he aquí están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. Quiere decir que el Espíritu de Dios puede estar con nosotros también cuando andemos caminando, cuando estemos acostados, cuando estemos de pie, cuando estemos sentados, cuando estemos de rodillas, de cualquier manera, de cualquier posición que estemos. Así como el Espíritu de Dios puede estar sobre nosotros, también nosotros podemos orar sin cesar para darle cumplimiento a esa petición de nuestro Dios que dice, orad sin cesar. Como vimos ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Quiere decir que sí se puede orar sin cesar. Amén. Ya lo leímos. Podemos orar hincados, o podemos orar sentados, podemos orar de pie, podemos orar caminando, podemos orar también de rodillas, ¿verdad?